Muy buenos días, amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Su servidor Pepe Rincón aquí tratando de subir un video que sea de su agrado. Por favor, ayúdenme con algún like, compartirlo y suscribirse al canal si es que les gustan los videos. Fíjense que el video del día de hoy lo voy a llamar y es en forma de pregunta. ¿Esto se sentirá estar en guerra? Bueno, y entrando en materia, pues vamos a platicar un poquito de este tema. Fíjense que por ahí leí un desplegado, una noticia donde decía que cuando Estados Unidos llegó a tener más de 60,000 muertes por coronavirus, lo leí y vi más o menos que en la guerra de Vietnam hubo 59,000 muertes del ejército de Estados Unidos. Y fíjense que la guerra de Vietnam empezó en 1955 y terminó en 1975, duró 20 años. Si bien los primeros 10 años de guerra Estados Unidos únicamente estaba apoyando con financiar la guerra, pues con dinero y con armamento, algo así. Y hasta en el año 10, más o menos, en 1964, enviaron tropas. Y entonces, digamos que duraron 10 años las tropas de Estados Unidos en Vietnam y tuvieron 60,000 bajas, vamos a cerrarlo así. Eso quiere decir que por año se morían 6,000 soldados americanos. Y bueno, pues entonces, para que vean la magnitud, Estados Unidos ahorita está con 134,000 muertes de coronavirus. Y después, ya conforme fueron incrementándose las muertes de coronavirus, ya decían que más muertes que en las 4 guerras. Y bueno, me fui y vi los números de la guerra que fue antes, que fue del 1950 a 1953, de la guerra de Corea, donde duró 3 años, donde no ganaron, no ganó Estados Unidos, pero hubo bajas por 30,000 soldados más o menos. Entonces, si tú juntas los 60 que hubo en Vietnam más los 30 aproximados que hubo en Corea, pues te da que sumaban 90,000 y ahorita tiene 134,000. Bueno, ya estando en esas cifras, me puse a investigar ahora los muertes que han tenido bueno, fíjense, en Vietnam hubo un promedio de muertes de 6,000 soldados americanos por año. Pero en la guerra de Corea, que duró 3 años nada más y fueron 30,000 muertos, se puede decir que estuvo más sangrienta porque había un promedio de 10,000 soldados por año los que fallecían pues en la guerra de Corea. Bueno, ya viendo eso y trasladando a los números de México, donde tenemos 32,000 muertes por coronavirus, y aún así me puse a pensar y saqué el número de cuántas muertes por el crimen organizado teníamos en México, y saqué el dato que en el 2019 hubo 35,000 muertes violentas en México por el crimen organizado, esta guerra contra el narco, que no sé si le llamen así todavía o no. Pero fíjense que yo creo que llevamos unos 10 años con esta violencia en México. Y si vemos que en 2019 hubo 35,000 casos, pues si lo multiplicamos por los 10 años, más o menos serían 350,000 muertes. Esto es aparte de la pandemia y todo eso. Lo que me llamó mucho la atención, pues, es que me puse a ver los efectivos del Ejército de México, el tamaño,
y más o menos te da que tiene efectivos por 350,000. Esta magnitud quiere decir que si a cada gente que ha perdido la vida por esta guerra contra el narco le quitabas un fusil, pues un cuerno de chivo, un R-15, armamento pesado que traen esas personas, pues podría decir que armarías a todo el ejército de México, pues. O sea, es tremendo los números y cómo hemos vivido con eso. No, ahorita con los números de la pandemia, que llevamos 32,000 muertes en unos 4 meses, pues bueno, aún así las cifras del crimen organizado pues pinta para que este año sea otro año de 30 y tantos mil muertos, pues. Esos más los muertos por coronavirus y eso, ¿no? Y yo lo asemejo, pues, como veo a las personas un poco frías con esta violencia, pues, y yo lo asemejo, pues, como en Estados Unidos, por ejemplo, al estar peleando una guerra en un suelo extranjero, pues simplemente se tomaban decisiones en Washington, pues sin vivir el terror o lo que estaba pasando el ejército americano, pues, en un país extranjero, pues, como la lucha no fue en el territorio, pues. Entonces yo veo que, pues, qué caray, veo muy apática a la gente, muy que pierdes la dimensión. Si ahorita lo vemos con lo de esto del coronavirus, la gente, ayer fui a echar gasolina en la noche y pasé por restaurantes que son restaurant bar, pues, y por eso tienen permiso de abrir, pues, y yo veía lleno el bar, pues, y yo veía, pues, que realmente no estamos dimensionando, pues, esta tragedia, pues, y yo lo asemejo, pues, como, pues, mientras no te toque a ti esta guerra, pues, que no le das crédito, y como que te vuelves muy frío, o sea, así de, olvídense que fuera en otro país o en otras, o en un suelo extranjero, así como, digamos que la guerra se estuviera viviendo aquí en México, ¿sí? Y pues a lo mejor las cifras explotaban en ciertos lugares, ¿no? A lo mejor, oye, fíjate que, no sé, por un decir, y ojalá y nunca llegue a pasar, pero tú puedes estar en Nayarit, por ejemplo, en Tepic, y pudieras decir, no, pues fíjate que hubo tantas bajas o tantos muertos, pero pues están atacando ciudades como, no sé, por un decir, Jalisco o Guadalajara, México, Monterrey, Chihuahua, y mientras a ti no te llegue en Tepic, por ejemplo, dices, pues aquí no pasa nada, y como que si toda la vida siguiera su curso normal, pues. ¿Por qué? Pues porque no te está llegando a ti, pues. Entonces se me hace un poquito chistoso, pues, se me hace un poco, me pregunto, pues, de que si así se sentirá estar en guerra, pues, con esa frialdad de los ciudadanos, pues, donde dices, no, pues aquí no pasa nada, y te puedes ir el fin de semana de fiesta normal o algo así cuando están atacando o bombardeando alguna otra ciudad que no es la tuya, pues. Bueno, pues los datos me llamaron la atención y pues ahí se los dejo. Un saludo, éxito.